entidades, espacios sin sentido, formas extrañas y personas que no son humanos. Hay algunos que aseguran que al dormir no descansan, más bien viajan, que cruzan lugares que no conocen, ven rostros que se empiezan a repetir, escuchan voces y sienten que algo del otro lado también los está mirando. Y lo más extraño no es que entren ahí, lo verdaderamente raro es que muchos regresan convencidos de lo mismo, que eso no parecía un sueño, sino un lugar 100% real, un sitio al que no todos deberían de entrar. Para entrar en este tema tan fascinante hay que entender algunas cosas y primero vamos a empezar con el término de qué es un onironauta. Porque durante mucho tiempo los sueños, han sido vistos como algo más que simples imágenes sin sentido. En muchas culturas, y ustedes no me dejarán mentir, eran una puerta o son una puerta todavía actualmente. Esto es un territorio extraño al que el cuerpo entra en la noche, todas las noches, mientras nuestra conciencia parece soltarse un poco de este mundo físico. Y dentro de ese territorio aparece una figura muy particular, así es, el onironauta. Y un onironauta en esencia es alguien que logra darse cuenta que está soñando sin salir del sueño. Pero cuando uno se aleja un poco de esa explicación un tanto científica, la idea empieza a cambiar de forma y se vuelve muchísimo más interesante, porque ya no se trata solamente de una persona con sueños lúcidos, sino de alguien que aprende a moverse dentro del mundo onírico como si fuera un explorador. No es alguien que duerme, sino más bien es alguien que entra a un mundo completamente diferente. Yo quiero saber, entre todo este público tan bello que siempre nos ve, ¿cuántas personas son conscientes de sus sueños? ¿Cuántos onironautas tenemos por aquí? Pues bueno, hay que empezar a entender que la misma palabra sugiere eso, un navegante del sueño. Y esa idea, como todos sabemos, no se siente nueva porque ya se habla desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, en distintas tradiciones, que ya se habla del sueño como un espacio donde podían aparecer mensajes, símbolos, advertencias y también presencias, pero ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto. En algunos caminos espirituales, incluso también se pensaba que dormir no era desconectarse, sino cruzar hacia otro nivel de la misma existencia. Un nivel mucho menos estable, más simbólico, pero no por eso menos real que el que vivimos actualmente. Por eso el onironauta tiene una especie como de figura liminal, porque está entre dos mundos. Su cuerpo sigue dormido, pero una parte de su mente permanece despierta, observando y sintiendo todo. Esa posición intermedia es justamente lo que vuelve este tema tan interesante, porque el sueño deja de ser solamente una fantasía privada y empieza a sentirse como un lugar al que se puede entrar con toda la intención del mundo. Y en la parte un poquito más alternativa de este tema, hay quienes creen que el onironauta no solamente recorre imágenes creadas por su misma mente, sino que puede entrar a una especie de plano profundo donde aparecen otras cosas completamente diferentes, como por ejemplo pasillos, puertas, ciudades extrañas, seres que los observan, voces que sí responden y lugares que parecen volver noche tras noche. Y es que a veces la persona que está soñando siente que no está inventando lo que ve, sino como si estuviera encontrándolo, porque es como si un sueño ya existiera antes de que él llegara. Y en este punto la verdad es que nace todo el misterio del tema, porque si el onironauta solamente soñara, todo quedaría en lo psicológico, pero cuando las experiencias empiezan a sentirse coherentes, repetitivas en muchas ocasiones, o incluso ajenas a la voluntad del soñador, la pregunta cambia. Y esto ya no solamente es algo que está imaginando una persona, sino algo con lo que se está encontrando. Y tal vez por eso el concepto sigue siendo tan fascinante, por eso nos gusta tanto este tema, porque esta idea toca una sospecha muy antigua, que al dormir no siempre nos apagamos por completo. A veces pues tal vez puede ser que simplemente entremos a otro sitio, uno que es más flexible, más oscuro y tal vez más simbólico, pero también muy difícil de explicar. El caso de Marquis Saint-Denis. Y si vamos a hablar de este tema, hay que hablar de varios casos que son sumamente interesantes, como el de Marquis de Gervais de Saint. En la Francia del siglo XIX, cuando la noche todavía conservaba algo sagrado y oscuro también al mismo tiempo, hubo un
hombre que empezó a tomarse sus sueños demasiado en serio, no como una especie de pasatiempo, sino como una curiosidad un poquito más literaria y tampoco como un simple ejercicio de imaginación. Para Marquis, dormir empezó a parecerse cada vez menos a descansar y cada vez empezó a parecerle más la entrada hacia otro lugar. ¿Pero por qué empezó a pensar eso? Pues bueno, desde muy joven comenzó a notar que sus sueños no se deshacían del todo cuando él se despertaba. Algunas de las escenas se le quedaban pegadas en la cabeza con una claridad que al principio sí lo asustó muchísimo. Por ejemplo, un pasillo, una escalera, una habitación, una presencia al fondo o tal vez una sensación difícil de explicar. Y es que no todo eran recuerdos sueltos, eran fragmentos que parecían pertenecer a un espacio coherente, como si detrás de todo el caos del sueño habitual existiera una estructura esperando ser reconocida. Muchas otras personas olvidan casi todo cuando abrimos los ojos, pero es que Marquis empezó a observar esas escenas como quien intenta memorizar un mapa de una casa ajena. Y con el tiempo, la rareza de los sueños aumentó. En ciertos casos, en medio de la escena, le llegaba una certeza muy fría y precisa, que ese mundo no era el despierto. Y aún así no despertaba, se quedaba ahí, pero ya era como consciente de que estaba soñando. Esa parte es la más inquietante de su historia, porque a partir de ese momento el sueño dejaba de arrastrarlo y comenzaba a moverse dentro de él con una intención. ¿Y cómo se traduce esto? Pues Marquis empezaba a mirar mejor dentro del sueño. Ya ven que a veces cuando uno está soñando ve las cosas como un poco borrosas, como que las caras muchas veces no se distinguen bien. Pues bueno, Marquis no tenía esa sensación, sino más bien veía todo así como me están viendo ustedes a mí, probaba cosas también, cambiaba de dirección, es decir, podía hacer lo que él quisiera y a veces alteraba pequeños detalles del entorno y otras veces simplemente observaba como si tuviera miedo de que tal vez una mala mirada por ahí rompiera el equilibrio de ese lugar. Lo perturbador no solamente era que pudiera darse cuenta que sí estaba soñando, lo perturbador era la conciencia, y pongan mucha atención aquí, de ciertos escenarios. Esta persona no habla siempre de formas borrosas o absurdas. En varios de estos relatos aparecían espacios con profundidad, con arquitecturas y también con una atmósfera que no parecía improvisada. Eran recintos sumamente grandes, corredores silenciosos, salones medio iluminados y lugares que parecían estar esperando algo. Y en ese tipo de escenarios había una sensación que tenía cada vez más el de no estar completamente solo. Y no se trataba necesariamente de figuras monstruosas ni apariciones extrañas. Era algo un poquito más sutil, más difícil de olvidarlo como tal. Era la impresión de que algunos sueños tenían voluntad propia, de que ciertos lugares no se comportaban como simples decorados creados por una mente dormida, sino como espacios que ya estaban ahí antes que él entrara. Y ese matiz es el que vuelve este caso tan extraño, porque Marquis no da la impresión de haber sido un hombre fantasioso o teatral. Al contrario, todo lo que cuenta es con muchísima sobriedad y a veces eso es lo que da más miedo, porque cuando alguien describe cosas tan extrañas con demasiada calma, la imaginación nos lleva a lugares donde muchas veces quisiéramos ni siquiera haber llegado. Y durante muchos años hizo algo que, visto desde fuera y en aquella época podía sonar un poquito inofensivo, que era registrar sus sueños, anotarlos y después empezó a hacer un patrón para compararlos. Y es así como empezó a buscar ciertas similitudes en diferentes situaciones, pero en realidad estaba haciendo algo mucho más extraño. Estaba aprendiendo a reconocer esas pequeñas grietas entre la conciencia dormida y una conciencia despierta. Mientras estaba descubriendo todas estas señales internas, los pequeños avisos que le permitían saber cuándo estaba a punto de cruzar este umbral o cuando él ya se sabía consciente dentro del sueño. Pues una vez que esto ya ocurría, el sueño no solamente era una secuencia de imágenes como muchas personas solemos ver, esto ya se empezaba a convertir en un territorio navegable, y dice que ese territorio no siempre tenía un aire amable. En ciertos pasajes de su obra, lo onírico aparece como una solemnidad oscura, casi como si fuera un ritual, como si algunas escenas no estuvieran hechas para entretener ni mucho menos para expresar, sino para confrontar a un soñador con algo mucho más antiguo. Dice
que es como si fuera una especie de altar al fondo de una sala, una amplitud que no corresponde al espacio humano, un cuarto sumamente grande, con mucha penumbra, no amenazante, pero sí decía que estaba como cargada de tensión silenciosa. Ese tipo de sueño que no necesita mostrar caras horribles ni criaturas extrañas, porque basta con que el mismo ambiente se sienta a veces tan real, pero tan pesado que puede llegar a convertirse en una pesadilla. Y así como te acabo de descubrir ese lugar, pues Marquis no solamente soñaba con ese lugar, él regresaba una y otra vez a ese espacio, a ese mundo, con ese ambiente donde la lógica parecía doblarse pero no desaparecer, donde también algunas imágenes parecían reaccionar a la atención del soñador, y con el tiempo empezó a documentar todo esto como si se tratara de un fenómeno, y por fin en el año de 1867 publicó un libro sobre los sueños y los medios para dirigirlos. El título ya de por sí era muy extraño en aquella época, pero no hablaba de interpretar los sueños como hay muchos libros, sino de cómo dirigirse dentro de los sueños, como si estos espacios no fueran únicamente algo que sucede, sino algo que se puede entrar con cierta técnica. Y ahí es donde su historia adquiere un filtro mucho más oscuro, porque aceptar lo que él describe implica aceptar una posibilidad muy extraña, que tal vez al dormir no siempre nos desconectamos como todos pensamos, que a veces tal vez la mente sigue escondida pero en otro nivel, que hay noches en las que no caemos en un vacío, sino que cruzamos a un sitio que está hecho de memorias, de símbolos, de emociones, algo que es muchísimo más difícil de definir que un simple sueño. Y esta historia es sumamente fascinante porque es la historia de alguien que empezó queriendo entender los sueños como tal y terminó comportándose como si estos mismos espacios fueran un territorio 100% real. Y cuando una persona pasa suficiente tiempo explorando un lugar así, la pregunta deja de ser qué soñó y más bien la pregunta se vuelve en qué exactamente es lo que encontró ahí dentro. El caso de Steven LaBerge. Durante mucho tiempo los sueños fueron tratados como algo extraño o algo sin sentido, algo que se siente intenso mientras ocurre, pero cuando despertamos empieza a romperse en fragmentos y casi siempre los olvidamos, como si nunca hubieran pasado. Por eso, cuando Steven LaBerge empezó a estudiarlos un poco más en serio, lo que tenía enfrente no era un fenómeno extraño, era un territorio que casi nadie había logrado observar con un método científico. LaBerge no solamente llegó a este tema desde una superstición y tampoco desde una literatura fantástica. Esta persona, vamos a ver quién es para empezar. Era un psicofisiólogo estadounidense formado dentro de un entorno completamente académico y en la década de 1980 comenzó a trabajar en algo que entonces seguía sonando casi imposible: demostrar que una persona podía saber que estaba soñando mientras estaba dormida. De aquí vamos a hablar de un experimento que es sumamente interesante, porque este señor acudió al laboratorio del sueño de la Universidad de Stanford y hubo un montón de investigaciones, y muchas de ellas fueron abriendo una puerta que hasta ese momento parecía reservada a testimonios un poquito más aislados. Pero es que la idea era muy simple en apariencia, pero muy extraña en el fondo, porque si alguien se volvía lúcido dentro de un sueño, tal vez podía comunicarse desde adentro. Y para probarlo, LaBerge trabajó con soñadores entrenados, que básicamente son personas que son capaces de reconocer ciertas señales dentro del sueño y darse cuenta que no estaban en un mundo despierto. Una vez que se alcanzaba a este punto, los sujetos debían realizar movimientos oculares previamente acordados, porque como los ojos sí conservan cierta actividad durante la fase REM, esas señales podrían registrarse desde el laboratorio. Era una forma muy elegante de resolver un problema muy antiguo, como verificar desde fuera que alguien seguía consciente en medio del sueño, y obviamente sí funcionó. Y eso convirtió el sueño lúcido en mucho más que una anécdota, porque él empezó a dar en un lugar dentro de la observación científica. Pero entre todos esos experimentos hubo uno que fue
especialmente extraño. No porque fuera algo escandaloso, sino porque empujaba la pregunta mucho más lejos de lo que se estaba investigando en ese entonces. Y esto ya no se trataba solamente de saber si una persona podría despertar dentro de un sueño. Esto ya se trataba de averiguar si después de salir del sueño por un instante podía regresar al mismo lugar. ¿Cuántos de ustedes no han estado teniendo un sueño increíble y se despiertan y dicen, me voy a dormir otra vez para seguir soñando donde mismo y no pueden? O bueno, habrá personas que tal vez sí puedan. Pero bueno, el caso es que este era el nuevo experimento, la nueva pregunta sobre este tema. Y este experimento es reconocido como la reaparición, un procedimiento que tenía algo casi delicado, que un soñador lúcido que sí ya estaba entrenado por técnicas desarrolladas por esta persona entraba en sueño con conciencia y no llegaba a ese estado por casualidad, sino obviamente a través de la práctica, la memoria y la repetición. Una de las herramientas, fíjense, más conocidas que surgieron para este trabajo fue la técnica MILT, que estaba basada en una intención muy concreta, que era recordar al entrar otra vez en el sueño que uno estaba soñando. No era ni magia ni nada por el estilo, era un ejercicio paciente de atención nada más. Básicamente lo que decía este experimento es que el soñador despertaba, recordaba el sueño con mucho detalle y lograba identificar lo extraño dentro de él, y se repetía mentalmente una idea muy sencilla: la próxima vez que esté soñando recordaré que estoy soñando, y volvía a dormirse con esa intención muy fuerte en su cabeza. Dentro del experimento de la reaparición, una vez que el sujeto ya estaba lúcido, ocurría la interrupción. En algún momento del sueño se provoca un despertar breve, a veces voluntario y otras mediante un estímulo leve, como por ejemplo un sonido o una vibración suave. No era un despertar completo como esos que te levantas en la noche y ya sabes que estás en el mundo real. Era más bien una salida momentánea, como si se asomara, hagan de cuenta. Lo suficiente como para abrir los ojos, reconocer la habitación y sentir por un instante el peso de la vigía, y después intentar regresar de inmediato. La parte más llamativa venía entonces, porque muchos de los reportes de este experimento, el soñador no solamente volvía a dormirse, sino que sí lograba reingresar a ese sueño donde se había quedado, al mismo escenario, como si la historia no se hubiera disuelto por completo durante esa breve interrupción, como si el lugar hubiese permanecido ahí, como si se hubiera congelado. Pues este sujeto regresaba con la conciencia, retomaba la escena y continuaba la experiencia onírica, pero desde donde la había dejado, o más o menos por ahí, como si hubieras pausado una película y luego le pones play de nuevo. Y ya cuando despertaban del todo, pues ya describían todo lo que había pasado, los detalles del sueño, antes y después de ese corte, y pues ya empezaban a comparar para ver si realmente sí existía esa continuidad. Y en algunos casos además se utilizaban señales oculares y acciones planeadas para marcar ese proceso y dejar evidencia de que la lucidez sí seguía persistente. Y eso es lo que hizo este experimento tan fascinante, porque si un sueño puede retomarse de esa manera, aunque sea bajo condiciones específicas, entonces deja de ser una simple corriente de imágenes improvisadas segundo a segundo. Esto ya empieza a sentirse como una estructura en curso, como si un entorno pudiera mantenerse latente incluso cuando la conciencia se puede asomar brevemente hacia el otro lado. LaBerge interpretó estos hallazgos dentro del estudio riguroso de la conciencia. El punto central era en el que el sueño mostraba una continuidad mental mucho mayor a la que se había supuesto. El soñador no estaba completamente a merced del sueño, porque él podría reconocerlo, influir en él, interrumpirlo y también en ocasiones regresar en un grado notable de estabilidad. Y es que esa posibilidad fortalecía mucho la idea de que la mente dormida no es un escenario pasivo, sino un estado un poco más flexible donde la intención, la memoria y la percepción todavía pueden operar. Y aquí entra algo muy interesante, que es la importancia de la técnica MILT. Y más que un truco, era una forma de entrenar la memoria prospectiva, la capacidad de recordar en el futuro algo que no se propuso hacer antes. En este caso, era recordar dentro del sueño que uno estaba soñando. El método requería obviamente la atención al despertar, la revisión mental del sueño recién tenido, la detección de señales extrañas y la visualización del momento en el que uno se vuelve lúcido y la repetición de una frase dirigida en la propia mente.
Y con el pasar del tiempo, esta práctica no solamente aumentó la posibilidad de tener sueños lúcidos, sino también la capacidad de recordar los sueños en general. Y esa mejora de la memoria onírica era parte esencial de este proceso, porque sabemos que no se puede explorar un territorio que siempre olvidamos. Lo más interesante es que todo esto no se quedó en la pura curiosidad experimental. La técnica también empezó a llamar mucho la atención por sus posibles usos terapéuticos. En muchas personas con pesadillas sumamente recurrentes aprenden a reconocer que el sueño es un sueño y de ahí pueden cambiarlo todo. La escena que deja de sentirse completamente cerrada, las personas pueden invertir o incluso modificar lo que ocurriría dentro de esa pesadilla. Eso convertía el sueño lúcido en algo más que una extrañeza de laboratorio, lo convertía más bien en una especie de herramienta. Y aún así el experimento de la reaparición conserva algo difícil de quitarle, porque más allá de la explicación científica deja una sensación sumamente extraña, la de que en algunos sueños no se comportan como destellos aislados, sino como espacios que la misma conciencia puede entrar, salir y volver. Y esto no es siempre de manera perfecta ni todo el tiempo pasa, pero ¿a cuántos de ustedes no les ha pasado esta casualidad? Si la mente tal vez puede despertar un instante y regresar al mismo sueño, entonces ese sueño ya no parece entonces una sola invención frágil que se rompe con el más mínimo contacto con la vigía. Esto sería como una especie de hilo interno que no desaparece del todo cuando abrimos los ojos. El caso de Carlos Castañeda. Carlos Castañeda llegó al mundo del ensueño como alguien que se acerca a una puerta sin saber qué va a haber del otro lado. Al principio, la búsqueda no parecía ir dirigida hacia los sueños, sino algo un poco más amplio. Entender si la percepción humana realmente estaba limitada a lo que veíamos despiertos. Y en ese camino, curiosamente, apareció la figura de Don Juan Matus, el maestro que marcaría todo ese eje de la historia. No se presentó como un académico ni como un hombre interesado en explicar el mundo en términos sencillos. Se presentó como una persona que conocía las rutas más antiguas de la conciencia y obviamente rutas que no pasaban por la misma razón ordinaria, sino como una experiencia mucho más directa. Y según Castañeda, fue Don Juan quien le hizo entender que dormir no simplemente era caer en inconsciencia, sino entrar cada noche a un territorio al que casi nadie llegaba con atención suficiente. Al principio, el aprendizaje no consistía en grandes revelaciones, sino en disciplina, y esto es muy importante, porque Don Juan le enseñó que el sueño no podía abordarse como una fantasía caprichosa. Había que entrenar la atención. Había que aprender a reconocer dentro de los mismos sueños algo que rompiera la normalidad de la escena. Uno de los ejercicios más conocidos era encontrar sus propias manos mientras soñaba. Algo así de simple como lo que te estoy diciendo, encontrar tus manos. Pero dentro de esa lógica, la enseñanza era un acto decisivo, porque si uno lograba mirar sus manos y sostener la atención ahí, entonces ya significaba que tu conciencia empezaba a fijarse dentro del sueño. Y en este caso, el soñador no se dejaba arrastrar por toda la narrativa, vamos a decirlo así, del sueño, sino que empezaba a darse cuenta que efectivamente estaba en otro plano o en el sueño. Y Castañeda describe ese aprendizaje como una especie de cambio de gravedad interna, pero al tratarse de un experimento, el resultado no fue inmediato ni tampoco de forma perfecta, pero sí lo suficiente como para empezar a notar que ciertos escenarios se empezaban a repetir, que algunas transiciones tenían reglas y que la noche no era tan caótica como parecía de fuera, pues Don Juan le empezó a insistir muchísimo en que aquello no debía interpretarse como una imaginación sin forma, porque para Don Juan el sueño era un campo de percepción con estructura, con niveles, con puertas y un montón de cosas más. Y Castañeda fue aprendiendo a moverse en el mismo sueño como quien empieza a recorrer un pasillo, luego una casa y después empieza a reconocer un territorio completo detrás de toda esta vida cotidiana. Con el tiempo, el aprendizaje avanzó hacia un lugar un poquito más extraño, porque Don Juan le habló de la existencia de otros dominios dentro del sueño, zonas donde no solamente aparecían escenas o personajes creados por la mente, sino presencias conscientes.
entidades. Castañeda las llamó después como seres inorgánicos. No las describía como monstruos en un sentido simple ni mucho menos como fantasmas. Eran más bien entes inteligentes que parecían habitar en un nivel paralelo del ensueño, entidades capaces de percibir al soñador cuando éste alcanzaba suficiente lucidez. Y esta idea la verdad es que a mí me da mucho miedo, porque imagínate invertir por completo la imagen común del sueño que tenemos todos los días. No solamente era un mundo fabricado desde dentro, sino un lugar donde algo podía responder del otro lado. Y según su relato, aquello no se podía comprobar con aparatos ni mucho menos con pruebas de laboratorio, sino con repetición, constancia y obviamente documentación. Eso fue lo que volvió tan poderosa su convicción, porque no se trataba de una sola visión extraña, sino de encuentros que parecían desarrollarse con continuidad con el paso de los días. Castañeda empezó también a notar que ciertos espacios del sueño mantenían una identidad propia, que podía salir de ellos, volver otra noche y encontrar algo semejante pero no igual. Dentro de esa continuidad aparecía el indicio de algo mucho más fuerte para él, la sensación de que había regiones del sueño que existían más allá de su voluntad inmediata, es decir, regiones que no obedecían del todo a su imaginación y por resumen que básicamente él no las estaba creando. Ahí empezó a tomar forma otra idea de que el sueño no es únicamente ese estado mental, sino una zona de tránsito. Y aquí vamos a meternos un poco a una obra que se llama El arte de soñar, pues Castañeda organiza esa experiencia como un camino dividido con puertas, y cada puerta significaba un grado distinto de dominio, de atención y de exposición. No solamente era aprender a darse cuenta que estaba soñando, sino que la meta, vamos a ponerlo de esta forma, era sostener la lucidez sin perder la estabilidad, era atravesar paisajes que parecían abrirse mucho más allá del primer sueño y empezar a reconocer cuando una presencia tenía una cualidad diferente a la de un personaje onírico común. Y en ese punto aparece una de las ideas más extrañas de este libro, el emisario de ensueño. Esto era descrito en las palabras de Castañeda, una especie de voz o una inteligencia que transmitía información desde otro lado y que dentro de este marco estaba ligada completamente al mundo de los seres inorgánicos que ahorita les conté. Para Castañeda eso no era una metáfora, era parte de una ecología del sueño, una red de fuerzas, de lugares, de presencias con las que el soñador, con toda la lucidez y siendo consciente de todo esto, podría interactuar. Pero vamos a regresarnos un poco con Don Juan, porque él no planteaba este mundo como un reino puramente benévolo. Le enseñó que el ensueño o el sueño podía ofrecer un conocimiento, pero también una absorción, que ciertas presencias podían actuar como aliadas, guías o también puertas hacia formas mucho más amplias de percepción. Y precisamente por eso había que entrar con mucho control y aprender todo este proceso. No porque el sueño sea un lugar hostil automáticamente, sino porque era tan vasto y tenía tantas cosas y sus propias corrientes que no ibas a saber nunca cómo enfrentar ciertas situaciones. Pues bueno, Castañeda empezó a entender que la verdadera prueba no era tener una experiencia intensa, sino de haber sostenido la conciencia dentro de algo que normalmente devora la atención del soñador, y esa continuidad fue para él la forma más cercana de comprobación de este experimento. Con los años, el ensueño dejó de ser para Castañeda una técnica y se convirtió en una forma de exploración. Ya no estaba buscando solamente sueños lúcidos, estaba intentando cruzar escenarios donde la percepción ordinaria se aflojaba y aparecía algo más antiguo, más silencioso y también más difícil de nombrar. Las descripciones del libro dejan esa sensación, la de un hombre que entra a un espacio donde hay caminos, umbrales, acompañantes y reglas que no parecen inventadas en el momento. Por eso su historia es tan interesante, porque no solamente presenta el sueño como un teatro privado, sino como un territorio liminal donde la conciencia puede entrenarse hasta volverse suficientemente nítida para percibir lo que normalmente pasa desapercibido. Y dentro de toda esa visión, Don Juan fue el maestro de todas esas técnicas, fue quien le cambió el sentido de dormir, le enseñó que un sueño no solamente era un apagón, sino un desplazamiento. El caso de Robert Wagoner.
Robert Wagoner pasó años entrando en un lugar al que casi todos llegan sin darse cuenta. Mientras la mayoría sueña y olvida, él empezó a quedarse ahí dentro con una lucidez cada vez más estable, como si estuviera aprendiendo a mantenerse despierto en medio de la noche sin abrir realmente los ojos. Al principio, como tantos otros onironautas, empezó a explorar lo evidente, a volar, a cambiar de escenarios, a atravesar paredes, a probar hasta dónde llegaba su voluntad dentro del sueño, pero con el tiempo empezó a notar algo que volvió todo este mundo más extraño. El sueño no siempre obedecía. Decía que había noches en las que el entorno parecía aceptar sus propias decisiones y otras en las que algo en el fondo del escenario conservaba una autonomía bastante extraña. No era una oposición frontal ni tampoco una amenaza, era más bien una especie de sensación mucho más difícil de explicar, la impresión de que el sueño seguía funcionando incluso cuando él dejaba de forzarlo, no solamente como si fuera un decorado construido por su mente inconsciente, sino un espacio mucho más amplio con su propia lógica, sus propios pliegues y tal vez algo observándolo desde atrás de la escena. Esa sospecha fue creciendo poco a poco con el paso del tiempo. Robert dejó de interesarse únicamente por controlar lo que veía y empezó a hacer algo mucho más raro. En vez de hablar con los personajes del sueño como si fueran figuras simples, pasajeras, empezó a dirigirse al mismo sueño. Lanzaba preguntas al aire oscuro de este mundo, pedía respuestas, pedía ver algo importante, pedía que el propio entorno le mostrara lo que había detrás. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que a veces el sueño sí le respondía. No lo hacía con palabras claras ni una voz, pero lo que sí hacía es que a veces le preguntaba algo y cambiaba bruscamente de escenario como si fuera una respuesta. A veces dice que escuchaba una especie de voz sin cuerpo, una especie de inteligencia que no sabía de dónde venía ni tampoco le podía poner una cara. En ciertos sueños, la escena entera se reorganizaba alrededor de la pregunta, como si algo sí efectivamente lo hubiera escuchado y le estuviera respondiendo. Y eso fue lo que hizo que su exploración dejara de ser un simple juego mental, porque en ese punto la experiencia ya no se sentía como una fantasía manipulada desde él, desde el yo, sino de algo mucho más profundo, mucho más grande que él, que sí le demostraba hasta ese punto que efectivamente existía en ese otro plano. Pues bueno, con los años, Robert comenzó a hablar de una conciencia detrás del sueño, no como una figura fácilmente visible, no como una entidad con un rostro fijo, sino una presencia mucho más amplia, una inteligencia que parecía existir por debajo de los escenarios, de los personajes y también de las tramas. Hagan de cuenta, para no revolverlos tanto, como si cada sueño fuera apenas la superficie de algo mucho mayor. Y en esa idea contada así, tiene unas cosas bastante raras, porque nos obliga a mirar que tal vez los sueños son diferentes a lo que nosotros hemos creído durante toda nuestra vida, ya no como una película privada de nuestros recuerdos o nuestros anhelos, sino como una zona donde la mente entra en contacto con un nivel de realidad que normalmente está cerrado. Y lo más perturbador era que esa conciencia no siempre se manifestaba de forma tranquilizadora. A veces el sueño dice que podía abrirse como una especie de espacio inmenso, silencioso, vacío en apariencia, es decir, no tenía detalles ni nada por el estilo, pero cargado de una tensión muy difícil de ignorar. ¿Se acuerdan que ahorita les dije algo similar en el primer caso? Entonces vamos conectando los puntos porque de verdad esto se está poniendo muy interesante. Y ojo, aquí tampoco había ni monstruos saltando de las sombras, ni saliendo de las ventanas, ni escenas extrañas. No, era un simple espacio inmenso con una tensión en el ambiente. El miedo obviamente nace de otra parte, nace de sentir que uno está frente a algo mucho más grande que no sabes cómo explicar ni qué nombre ponerle, algo que podía responder sin necesidad de tener una forma humana, algo que no necesitaba acercarse para hacerse notar. En sus documentaciones también aparece la experiencia de entrar en estados donde el sueño perdía toda la imagen reconocible, es decir, ya no había habitaciones, calles, cielos o personas, solamente un espacio vacío, una región gris, suspendida, donde la conciencia seguía despierta
alerta, pero ya no tenía un mundo claro al cual aferrarse. Y ese tipo de experiencias cambia por completo el tono del sueño lúcido, porque cuando desaparece el escenario, lo único que queda es esa sensación constante de un espacio sin forma, y el miedo puede volverse mucho más limpio y más silencioso. Y hablando de todas estas cosas tan extrañas, porque esto cada vez se va poniendo peor, créanme, vamos a hablar de las entidades con formas humanas o animales. Estos personajes pueden actuar a veces como dobles, guías o simplemente extraños. Es un grupo mucho más amplio y al mismo tiempo uno de los más inquietantes cuando se estudian estos temas a fondo. A primera vista parecen personajes normales del sueño. Pueden ser, fíjense, familiares, personas desconocidas, niños, ancianos, animales, parejas, maestros, perseguidores o figuras que simplemente están ahí. Si a ustedes les gustan los videojuegos, esto sería una representación muy directa al NPC. Pues bueno, lo extraño empieza cuando el soñador lúcido descubre que esos personajes no siempre reaccionan como extras de esta película privada, sino como presencias que te están observando, que te pueden responder, se ofenden, te pueden corregir o simplemente actúan como si tuvieran un centro propio. Y hay muchos estudios y discusiones sobre personajes oníricos que han señalado justamente esa impresión de autonomía, que en muchos sueños los otros, como muchas personas los llaman, no se sienten como extensiones transparentes del yo, sino como mentes separadas dentro de un mismo escenario. Y dentro de ese grupo hay una subcategoría muy poderosa que es la del doble. El doble onírico puede presentarse tal vez como una copia exacta de ti, una versión alterada al mismo tiempo o una figura casi idéntica con algo sutilmente incorrecto. Desde enfoques neuropsicológicos, esto se ha relacionado con fenómenos de autoscopia y desdoblamiento, donde la mente proyecta una segunda versión de tu identidad. Y desde ese ángulo, el doble siempre ha sido una figura de un mal augurio o un reflejo vivo, como si fuera una especie de doppelganger. Lo que vuelve más perturbador al doble no es su apariencia, sino la sensación de que no te está imitando, sino que está coexistiendo contigo. Los animales también ocupan un espacio muy especial y en muchos testimonios oníricos aparecen como guardianes, como mensajeros o guías que no hablan en lenguaje humano pero que sí transmiten una dirección. La lectura psicológica los asocia con arquetipos, con impulsos profundos o incluso también con símbolos instintivos. La lectura un poquito más esotérica los convierte en formas tutelares, en espíritus animales y todo esto que se adaptan para ayudar a los soñadores. Lo importante aquí es que dentro de esta experiencia muchos no se sienten como animales decorativos, sino como criaturas que saben a dónde llevar al soñador. Pero es que también están otras cosas totalmente diferentes como los extraños humanos. Quizá la forma más inquietante de todas es esta. Y no son monstruos otra vez ni figuras deformes, son personas completamente normales, pero con una carga de atención demasiado intensa, porque te miran como si supieran que estás ahí, que eres consciente. Y en la narrativa del sueño lúcido, ese tipo de personas es específicamente perturbador porque rompe con esta expectativa básica de que el soñador espera un mundo hecho para él, pero de pronto aparece alguien que parece no tener una agenda propia. Lo segundo que se llega a presentar en este fenómeno son las entidades del umbral. Intrusos, incubos, presencias en la habitación y etcétera, etcétera. Uno de los territorios más documentados y también más aterradores de todos. Aquí no estamos hablando del sueño narrativo, sino de la famosa parálisis del sueño. Estos momentos en los que las personas están quedando dormida o despertando también, pero su cuerpo sigue bajo la inmovilidad de la propia REM. En ese estado, la experiencia de entidad cambia de tono. Ya no suele aparecer como un personaje de un sueño, sino como una presencia en tu habitación. La investigación moderna distingue con bastante claridad el fenómeno del intruso o una experiencia de vigía o también de amenaza hostil, donde la persona siente que hay alguien en su cuarto, cerca de la cama o justo detrás de ella. Hay varios estudios que reportan que esta presencia es muy común en el 76% de las parálisis del sueño. Lo más perturbador del intruso es que muchas veces ni siquiera necesita mostrarse por completo. A veces lo hace con una falta de presión de aire, una certeza de compañía,
pasos, respiración o simplemente una silueta negra en la puerta. Culturalmente, esta figura ha sido interpretada como un fantasma, un demonio, una bruja nocturna, una sombra, un visitante extraterrestre o incluso un espíritu depredador. Y estas entidades del umbral sí son muy importantes porque se sienten mucho más externas que las de los sueños comunes. No parecen surgir de un mundo imaginario, sino que parecen interrumpir en tu dormitorio real. Por eso son las que con más fuerza sostienen el imaginario de estas entidades nocturnas. También tenemos las entidades sin forma fija, la voz, inteligencia, conciencia del entorno. Aquí podemos encontrar una de las zonas más extrañas de este tema. No siempre la entidad tiene que tener un cuerpo, a veces ni siquiera hay una cara, ni una sombra, ni una silueta, y sin embargo la persona siente con total claridad de que algo lo escucha, sabe o que le puede responder. Puede presentarse como una voz sin cara, una instrucción, una inteligencia dispersa en todo el entorno o tal vez una sensación abrumadora de compañía sin cuerpo. Este tipo de presencia aparece mucho en los relatos de sueño lúcido avanzado, en estados de vacío onírico y en experiencias donde el soñador ya no se centra en personajes sino en el sistema del sueño, como en el caso de Robert Waggoner, que sí es clave aquí porque nos habla precisamente de cómo se dirige al mismo sueño, como si hubiera una capa extraña distribuida detrás del escenario. Y desde ese ángulo, pues es que quizá las entidades son las más inquietantes porque pueden reducirse fácilmente a eso. Había una figura extraña y aquí lo que se llega a sentir es una mente sin cuerpo, sin conciencia ambiental. Es más bien una presencia que no necesita forma para imponerse. Los escenarios geométricos. Este es uno de los tipos de escenarios más antiguos, raros y más potentes dentro de la fenomenología del sueño. No siempre aparecen como un lugar en el sentido humano. A veces aparecen como estructuras puras, es decir, túneles de patrones, redes luminosas, rejillas, mosaicos móviles, figuras simétricas que cambian como si obedecieran una matemática viva. En las investigaciones, este tipo de contenido visual es muy bien registrado. Los fenómenos visuales más comunes incluyen patrones geométricos, formas caleidoscópicas y destellos de luz antes de que aparezcan escenas más figurativas. Lo interesante es que desde una lectura misteriosa, estos escenarios geométricos no se sienten como un simple adorno visual, porque mucha gente los describe como si fueran una infraestructura del sueño, una especie de esqueleto oculto dentro del espacio onírico. Primero aparece la geometría y después un mundo. Primero la forma abstracta y luego una habitación, un pasillo o tal vez una ciudad. Y en términos más alternativos, esto se puede leer como una frase de preconstrucción de la realidad del sueño, como si el soñador hubiera entrado antes al sueño, no sé si me explico, como si el escenario estuviera cargándose antes de que entrara a saber todo. Y eso encaja bastante bien con todos los estudios donde las personas han documentado estos patrones geométricos y figuras complejas antes de que aparezca algo real. Y eso no prueba que todo esto venga del mismo sitio, pero sí nos ayuda, yo creo, a entender un poco por qué los escenarios geométricos suelen sentirse tan extraños, porque aparecen en estados donde la percepción puede estar menos atada al mundo exterior y más al funcionamiento interno de la imagen mental. Pero por otro lado, el escenario geométrico da miedo, obviamente, por una razón muy sencilla, que no parece humano. Puede ser una casa alterada que todavía tiene una lógica comprensible, o tal vez un tramado infinito de hexágonos, un corredor hecho de triángulos de luz o una sala que se repite una y otra vez. Esto se siente como si el soñador hubiera entrado por un instante a una capa más abstracta y menos doméstica del sueño. ¿Y cuántos de ustedes no han soñado con su casa, pero diferente? Pues esta es la sección de los escenarios cotidianos. Este es posiblemente uno de los escenarios más perturbadores porque toca algo muy íntimo, lo familiar, lo que tú conoces y lo que tus sueños construyen. En sueños y falsos despertares aparecen mucho las casas propias, la habitación, la cocina, el patio, el baño o la calle donde vive el soñador, pero casi siempre son copias exactas, son versiones alteradas que tal vez tienen un cuarto que no existe o un pasillo más o una puerta que no debería de existir, una ventana
que tampoco debería estar ahí, o simplemente una escalera que conecta a otro lugar donde no tiene nada que ver. Las investigaciones sobre los sueños apoyan bastante la idea de que el contenido onírico no reproduce recuerdos como una grabación tal cual, sino que empieza a combinar fragmentos autobiográficos y los integra como en una nueva forma. Los estudios sobre fuentes de memorias de los sueños muestran precisamente que la mayoría del contenido sí proviene de trozos de experiencias personales mezcladas, no de escenas copiadas de forma literal. Eso explicaría científicamente por qué aparece tu casa pero diferente, pero desde otro lado, ese tipo de escenarios tiene un filo más especial porque parece decir algo muy incómodo, que el sueño conoce tu mapa emocional, en específico de tu casa, no solamente de la arquitectura. Por eso a veces la casa onírica se siente verdaderamente real, aunque objetivamente esté equivocada. ¿Por qué? Porque conserva el clima afectivo del lugar, su peso psicológico, su memoria invisible, y lo que cambia son las rutas, cambia también esta sensación de que casi parece una casa embrujada. Y para ir cerrando este video les voy a dejar dos teorías que se me hacen sumamente interesantes, que es la teoría de la telepatía onírica y el espacio mental compartido. Esta teoría sí puede ser alternativa, pero la verdad es que es muy interesante porque coincide que ciertos sueños no solamente ocurren dentro de una persona, sino dentro de un espacio de campo mental compartido. Algunos experimentos se volvieron famosos precisamente por explorar la posibilidad de la telepatía en los sueños, y aunque esto tal vez suene muy debatido o muy extraño, la línea existe y tuvo suficientemente peso cultural como para quedarse como una de las explicaciones clásicas del sueño compartido. Esta teoría dice que algunos personajes autónomos que no son proyecciones del soñador, sino otras conciencias que podrían estar conectadas al mismo campo onírico. Bajo este marco, los lugares no visitados podrían ser escenarios comunes, espacios a los que más de una conciencia podría acceder, como si fuera, hagan de cuenta, una carpeta de Drive. Y a veces las voces o inteligencias del mismo entorno podrían ser emisarios de ese campo compartido más que entidades individuales. También hay una teoría bastante compleja e interesante sobre la intrusión del umbral, cuando dos mundos se juntan, vamos a ponerlo de esa forma. Aquí entramos con una teoría como, vamos a decirlo, como híbrido, muy útil para unir esta parte como clínica y misteriosa. La base científica, a ver, ¿qué nos dice? Primero, que esto de la parálisis del sueño aparece cuando la REM se mantiene mientras la mente ya está parcialmente despierta y todo esto que explicamos. Y en la teoría, esto no sería un error tal cual del sueño, sino una zona de interferencia donde la conciencia todavía no termina de volver a nuestro mundo físico y por eso percibe entidades del borde. Bajo esta estructura, el intruso de la habitación, la sombra de la puerta o la presión en el pecho serían presencias 100% reales de este umbral, que pueden ser visibles solamente cuando estos dos estados se juntan. Es una teoría muy extendida porque puede encajar perfectamente con la sensación subjetiva de que la entidad está en tu cuarto y no en un sueño cualquiera. También hay otra cosa muy interesante que son los seres no humanos del ensueño. Aquí entra una explicación un poquito más esotérica, pero igual de interesante. Esta teoría sostiene que cuando el sueño se vuelve bastante lúcido y estable, el soñador puede encontrarse con entidades no humanas que existen en una franja paralela del sueño. A esto ahorita lo vimos y Castañeda lo llamó los seres inorgánicos y los describió incluso como emisarios o inteligencias vinculadas al reino del sueño. Pero esto, si lo llevamos un poquito más allá, la teoría nos diría que los personajes humanos y animales pueden ser disfraces, que las entidades autónomas son contactos, que las presencias del umbral son invasiones o cruces de frontera y que ciertos escenarios no visitados no son inventados, sino que más bien se trataría de zonas reales del mundo del ensueño. Y esta teoría convierte el sueño en una ecología completa de lugares, guías, depredadores y también umbrales. Y es que tal vez lo más inquietante de todo esto no es lo que vemos cuando soñamos, sino la posibilidad de que a veces algo también nos esté mirando desde allá atrás. Porque si el sueño puede abrir escenarios, voces y presencias con esa claridad, entonces quizá
dormir no siempre significa desconectarse. A veces tal vez podría significar entrar. Yo quiero saber cuántos de ustedes tienen esta poderosa habilidad y cuántos tienen historias sumamente interesantes, porque verdad este tema está espectacular. Es uno de mis preferidos. Ya sé que siempre digo eso, pero de verdad tienen unas historias que me vuelan la cabeza. Este capítulo específicamente sí me ha volado la cabeza y son cosas que pueden ser muy cotidianas como dormir, pero la verdad es que si te pones a pensar demasiado, la verdad es que sí te dan bastante miedo. Pero si llegaste hasta este punto del video, la verdad es que yo te quiero agradecer muchísimo. No suelo hablar de este tipo de cosas, pero siempre me gusta darme un momentito al final de los videos para las personas que se quedan, porque estos días para mí han sido un poquito complicados y la verdad les agradezco mucho todos sus bonitos comentarios, todo su apoyo, toda su buena vibra que siempre dejan ahí en la cajita de toda esta hermosa comunidad. De verdad se los agradezco muchísimo. No tienen idea lo que significa para mí eso en estos días y siempre, obviamente, porque siempre les digo que sin ustedes yo no estaría aquí, pero espero que les haya gustado mucho este video. No olviden por favor dejar su likecito, compartirlo si les gustó. Esta información es sumamente interesante, así que por favor compártala, suscríbanse al canal porque muchos de ustedes que no están suscritos y si me escuchan por Spotify también les agradezco muchísimo y suscríbanse, comenten, bueno no se puede comentar pero suscríbanse y los quiero mucho. Muchas gracias por siempre estar aquí, por todo su apoyo, todo su amor y ahora sí nos vemos en la próxima.